palabra viva para este 2025. Para este próximo año, como cada año, Dios nos ha dado una palabra rema. Esta palabra es una palabra que está en la Biblia y es una palabra que aunque es de dominio público, es una palabra que está ahí para todos. En algún momento hay ciertas palabras en la Biblia, ciertos pasajes que resaltan y se vuelven muy personales. Eso es una palabra viva. La Biblia está llena de pasajes, de historias y de versículos. Pero cuando hablamos de una palabra rema, cuando hablamos de una palabra viva, es cuando hay una porción de la Escritura que Dios le da a una persona, a una congregación, a una familia, en un momento en específico, ¿sí? Para inspirar, para dar visión, para ayudar a planear o para sostener a lo largo de un año. La Biblia es de dominio público y cada versículo es para quien quiera acercarse a él con fe y recibirlo. Pero una palabra viva es cuando de repente como que salta esa palabra, como que ese pasaje te está hablando personalmente a ti, como que Dios te lo está dando para una temporada en específico. Ahora cada año, ¿verdad?, recibimos esta palabra de los pastores para todas las congregaciones, pero también Dios nos da una palabra rema en lo personal. Yo tengo una palabra rema en lo personal para mi vida, para mi ministerio, para mi familia. Yo tengo mi propia palabra rema para este año, aparte de esta palabra congregacional. Cada año trato de buscar una palabra que Dios me da para inspirar, para dar visión, para planear. Para eso sirve la palabra rema, porque nos infunde aliento. La palabra rema nos da dirección para saber hacia dónde nos vamos a dirigir el próximo año. Es importante que podamos tener esta palabra rema en cada familia, en cada congregación. Como dije, hoy el martes en nuestra reunión de fin de año estaremos desmenuzando, hablando lo que significa esta palabra viva que Dios nos ha dado para sostenernos, para inspirarnos este próximo año. La palabra rema para este 2025 es Levítico 26:9. Esa es la palabra rema. El próximo martes vamos a tener unos separadores que estamos preparando para regalarle a cada uno de ustedes, para tenerlos ahí presentes con esta palabra viva, que es Levítico 26:9. Esta es la palabra que Dios nos ha dado para este año 2025. Y la palabra rema dice: los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Esta es la palabra para este próximo año. Es una palabra que habla de fructificación, de crecimiento. Es una palabra que promete darnos el favor de Dios. Dios mismo está hablando y dice que Él va a dar de su favor para con nosotros, que nos va a mirar con agrado. Habla de ser fértiles, de multiplicación, de crecimiento. Habla del cumplimiento de un pacto divino que Dios tiene con sus hijos y con la iglesia. Esta palabra se concentra en la cuestión de la iglesia, pero también se concentra en un asunto personal. Es lo que voy a estar predicando hoy, el próximo martes. Esta palabra nos habla en conjunto como iglesia, pero también nos habla en lo personal. Nos habla en conjunto como iglesia porque habla de una multiplicación como iglesia. Habla de un crecimiento como congregación. Habla de un crecimiento como pueblo de Dios. Habla de una multiplicación, un ensanchamiento de la iglesia, que más personas se añadirán. Pero también habla de un crecimiento en tu propia vida. Un crecimiento personal, un crecimiento en tu negocio, un crecimiento en tu familia, en tu empresa, un crecimiento en tu propia vida, en tu economía, en tu vida espiritual. También aplica en tu vida personal. Y eso es lo interesante de la palabra rema, que habla a nuestra vida como congregación, pero también nos habla en nuestra vida personal. Por eso hace ratito mencionaba el pasaje de Hebreos donde dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Tiene doble filo porque transforma a quien la recibe, la transforma a quien la predica, aplica para la iglesia, pero también aplica en nuestra propia vida en lo personal. Levítico 26:9 es la palabra rema para este 2025. Ahora, este pasaje no solamente es una frase aislada que aparece ahí en la Biblia, no es un versículo desconectado de una historia, sino que este versículo está dentro de un pasaje más largo.
Y para entender esta promesa de Dios, para entender la palabra rema, tendremos que ver también todo lo que Dios dice antes y después de ese versículo, para poder recibirla, para poder creerla y para poder disfrutar de la bendición total de esta palabra. Quiero leer Levítico 26, pero ahora del verso 1 al 13. Es ahí donde aparece la palabra rema para este año. Dice más cosas y es importante que entendamos este pasaje dentro de su contexto y lo que Dios está diciendo. 26, 1 al 13 del libro de Levítico dice así: no se hagan ídolos ni levanten en su tierra imágenes talladas ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas para rendirles culto. Yo soy el Señor su Dios. Deben guardar mis días de descanso y mostrar reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva, y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano. Comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra. Les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. De hecho, perseguirán a sus enemigos y los masacrarán a filo de espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Todos sus enemigos caerán bajo su espada. Los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes. Seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud, a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Fíjate todo lo que dice este pasaje, ¿verdad? Deshacerse de lo viejo porque darle espacio a lo nuevo. Aún cuando termine el tiempo de la cosecha, seguirá habiendo fruto, aunque haya pasando la temporada. El Señor bendecirá los graneros, que tiene que ver con la economía. El Señor caminará con nosotros, estará entre nosotros. Un montón de bendición que hay en este pasaje, pero también hay algunas instrucciones que tenemos que atender. Si queremos ver esta palabra cobrar vida en nosotros y ver que se cumpla, tendremos que entender algunas cosas en específico. Esa es una palabra viva que Dios nos ha dado en lo personal y como iglesia. Es una palabra para nosotros. Se activa por el poder de la fe. Se activa por el poder de la fe. Se vuelve viva cuando la creemos. Se vuelve viva cuando creemos que Dios nos la ha dado en lo personal y como iglesia. Pero hay unos aspectos que hay que entender para que podamos disfrutar de estas bendiciones. En el versículo 1 y 2, el Señor, antes de llegar a la bendición, primero hace una advertencia y una declaración y dice: no se hagan ídolos, no tallen piedras ni esculturas para rendirles culto, dice en el verso 1 y 2. Hay que deshacerse de toda idolatría, dice el Señor, para avanzar hacia esta bendición. Dios le da la instrucción a su pueblo de no poner su confianza en los ídolos. ¿Qué significa la idolatría? Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí hemos entendido la cuestión de no adorar a nada ni a nadie que no sea el Dios vivo. Que Dios da la instrucción de no hacernos imágenes de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ¿verdad? Sino que solamente adoremos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Pero qué significa idolatría entonces para nosotros? Lo primero es que idolatría es poner nuestra confianza en todo aquello que no es Dios. Poner nuestra confianza de forma horizontal y no de forma vertical. Cuando nuestra confianza está puesta en cosas que podemos perder fácilmente, cuando nuestra seguridad está puesta en cosas que desaparecen con el tiempo,
Cuando nuestra seguridad está puesta en cosas que no son poderosas como Dios, entonces estamos poniendo nuestra confianza en cosas a nivel horizontal. Eso es de alguna forma también idolatría. Tenemos que aprender a poner nuestra confianza en forma horizontal, en Dios, confiar en la roca firme, dice David en el Salmo, porque Él es una roca inamovible, ¿verdad? Que Él no cambia. No hay circunstancias que puedan cambiar a Dios. El trabajo, la empresa, la salud, las amistades, la vida tiene sus variaciones y puede cambiar de un día para otro. Creo que conforme van pasando los años, la vida nos va enseñando y Dios mismo nos va enseñando que podemos perderlo todo en un instante, que las relaciones personales, que las cuestiones económicas, que la propia empresa de estar aquí puede estar acá, y todas esas cosas pueden desaparecer en algún momento, y poner nuestra confianza en algo como eso es edificar nuestra vida sobre la arena. Es un terreno inestable y ese es algo parecido a la idolatría. Estos ídolos eran una representación equivocada de Dios. Otra forma de entender la idolatría es cuando nos hacemos una imagen equivocada de Dios en nuestra mente. Fíjate bien, idolatría es también cuando tenemos una imagen equivocada de Dios en nuestra mente y nuestro corazón. Primero, idolatría es confiar en todo aquello que es como la arena, inestable. Ese es un ídolo, poner nuestra confianza en algo que es inestable. Y todo lo que está en este mundo, triste decirlo, pero es una realidad, es inestable. Por eso nuestra confianza tiene que estar puesta siempre en Dios. Segundo, idolatría también es hacernos una imagen equivocada de Dios en nuestra mente y nuestro corazón. Y qué interesante es pensar que muchos cristianos han renunciado a la religiosidad, pero siguen teniendo una especie de ídolo en su mente y en su corazón, pues tienen una imagen equivocada de Dios en su mente. Han tallado una imagen equivocada de Dios en su corazón. Tallar en nuestra imaginación una idea de cómo nos gustaría que fuera Dios nos causará muchas angustias. Gracias. Tener una imagen equivocada de cómo nos gustaría que fuera Dios nos va a causar muchas angustias. Tenemos que trabajar este próximo año para tener una imagen más clara de quién es Dios. Tenemos que crecer en nuestro conocimiento de Dios. Tenemos que aprender a desdibujar toda idea equivocada que tengamos de Dios en nuestra mente. De lo contrario, nos vamos a llevar muchas desilusiones, porque al final del día no es Dios quien nos desilusiona, es la imagen equivocada que nos hemos creado de Dios en nuestra mente. ¿Tiene sentido lo que le digo? No es muchas veces Dios quien nos desilusiona. Dios no falla. Dios tiene un pacto con nosotros. Dios tiene un carácter que es inamovible. Pero lo que nos termina fallando es la imagen equivocada que nos hacemos de Dios. Es lo que nos termina fallando. Ideas equivocadas sobre Dios. Si queremos que esta palabra viva se vuelva efectiva en nosotros, si queremos ver las bendiciones de Dios para nosotros este próximo año, primero tendremos que renunciar a toda imagen equivocada que tengamos de Dios en nuestra mente. Toda característica de Dios equivocada en nuestra mente, tendremos que renunciar a ella. Tenemos que crecer en nuestro conocimiento de Dios y la mejor forma de conocer a Dios es conociendo cada día más a su Hijo Jesucristo. ¿Quieres conocer más a Dios? Tienes que crecer en tu conocimiento de Jesús. Tienes que aprender y conocer más sobre Jesús, porque la labor de Jesús es mostrarnos al Dios invisible. La imagen del Dios invisible es Jesús hecho carne. El Dios de los cielos, que es inalcanzable a todas las personas, tanto por vista y por tacto, se ha vuelto cercano a través de tomar la forma de un hombre en la persona de Jesús. ¿Queremos conocer más a Dios? El próximo año tendremos que trabajar y avanzar en nuestro conocimiento de Jesús, conocer más a Jesús en las Escrituras. ¿Cómo puedo conocer más a Dios el próximo año? Yo te animaría con algunas cosas prácticas. Una de ellas es, tienes que tener un plan de lectura bíblica. La Biblia no se lee únicamente al azar.
La Biblia no la abres en la mañana 20 minutos antes de irte, ¿verdad? Y ahí donde caiga la página lo lees, ¿verdad? Y ya como que cumples una especie de ritual, una especie de mantra místico recitando la palabra y te sales a hacer tus actividades. No, la Biblia hay que tener un estudio para poder estudiarla más a la perfección, para poder crecer en el conocimiento de Dios. Un plan de lectura bíblico es muy importante. Hay un montón en internet. Hay planes de lectura bíblicos que las propias Biblias traen. La aplicación YouVersion, que es la aplicación de la Biblia para los dispositivos electrónicos, te ofrece constantemente planes de lectura bíblica. Es más, si el mismo celular con la aplicación te va recordando que te toca la lectura bíblica, te va poniendo el versículo que te toca, te pone el devocional y te llega la notificación al celular. A veces es más que no queremos, porque facilidades ya hay bastantes. Un plan de lectura bíblica va a ser indispensable para corregir ideas equivocadas que tenemos de Dios en nuestra mente. Aprender un sistema de estudio bíblico, leer la Biblia de forma sistemática, ¿sí? Concentrarte en un solo libro de la Biblia. Por ejemplo, decir, no, yo quiero empezar a leer Génesis, ¿verdad? En este próximo año, el mes de enero, quiero leer Génesis. Ok, una forma de estudio sistemático es: descubre, aprende quién escribió Génesis, en qué época se escribió, cuáles son los temas principales del libro de Génesis, ¿verdad? Cómo se cataloga el libro de Génesis dentro de la escritura bíblica. Esa es una forma de tener un sistema de estudio bíblico. De otra forma, va a ser algo ambiguo la forma en la que leemos la Biblia. Otra forma es cada domingo asistir puntualmente y con un deseo de aprender más de Dios. Asistir a la congregación con un corazón dispuesto, con las ganas de aprender cada domingo. Y crecer en nuestra vida de oración. Eso también nos va a ayudar a hacernos una idea clara de quién es Dios. Crecer en nuestra vida de oración. ¿Qué consecuencias trae tener ideas erróneas sobre Dios? ¿Qué consecuencias hay en la vida de una persona que tiene ideas equivocadas sobre Dios? Fíjate lo que dice Romanos 1:21. Romanos 1:21 dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a inventarse ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Sí? El deshacerse de la idea clara de Dios es necedad. La Biblia habla sobre el necio y dice la Escritura, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. El necio rechaza la existencia de Dios, no porque no crea que lo hay, no porque no vea que lo hay, sino porque por su necedad dice: no hay Dios, rechazo la idea de Dios. O se comienza a hacer ideas equivocadas sobre Dios. Y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Cuando tenemos una idea equivocada de quién es Dios, por no conocer la Biblia, por no permitir al Espíritu Santo que nos revele a Jesucristo en el corazón, por necedad, por idolatría, entonces nuestra mente como resultado va a caer en un estado de oscuridad y de confusión. Falta de claridad para pensar. Fíjate lo que produce la idolatría en una persona. Falta de claridad para pensar. Falta de claridad para pensar. Son personas que tienen un entendimiento entenebrecido, que constantemente están tomando malas decisiones, que constantemente no conectan lo que dicen con su entendimiento y su corazón. Hay falta de claridad para pensar. Una imagen equivocada de Dios trae como resultado falta de claridad para pensar. Malas decisiones. Una imagen equivocada de Dios también le produce a la gente la justificación para seguir pecando. Una imagen equivocada de Dios produce en una persona una actitud de justificarse constantemente para seguir pecando. Pues Dios me ama y las veces que caiga Dios me va a perdonar. Por lo tanto puedo seguir pecando. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad? Hay algunos de ustedes, corintios, que dicen: entre más peco, más se muestra el amor de Dios sobre mi vida. Y dice Pablo: no, están equivocados.
No tienen que abusar de la gracia de esa forma, y eso es resultado de tener una imagen equivocada de quién es Dios. Por lo tanto, la justificación para seguir pecando, la falta de claridad de mente, las malas decisiones son resultado de una imagen equivocada de Dios en nuestra vida. Romanos 1, 21 en adelante, describe todas las consecuencias de hacernos una imagen equivocada de Dios en nuestra mente. Algunas de ellas ya las mencioné, pero es bien interesante que la primera, fíjate bien, la primer área de la vida de una persona que se ve afectada por tener una imagen equivocada de Dios es el área de la sexualidad. Te voy a dejar de tarea que puedas leer Romanos 1:21 en adelante, y dice que su mente se oscureció, que su entendimiento quedó en tinieblas, por lo tanto Dios los dejó por su necedad y se entregaron en pasiones desenfrenadas, mujer con mujer, hombre con hombre, y en la adoración a las criaturas de cuatro patas como reptiles y aves. Qué interesante es que dentro del contexto de que Pablo está describiendo los resultados de la idolatría, que en este sentido es tener una imagen equivocada de Dios, una de las primeras áreas que se ve afectado es la vida de la sexualidad de las personas. Un desenfreno en las pasiones amorosas, sexuales, el abuso de la cuestión de la pornografía, el uso de pornografía, todo ese tipo de cosas, el enamoramiento desenfrenado, todo ese tipo de cosas son resultado de tener una imagen equivocada de Dios. Romanos 1:21 describe una decadencia en la vida de una persona por tener una imagen equivocada de Dios, y dentro de esta decadencia el apóstol Pablo menciona que se entregaron a pasiones sexuales corrompidas. Todo comenzó por tener una idea equivocada de quién es Dios. Si queremos alcanzar la bendición de Dios para este próximo año, tendremos que deshacernos de toda imagen equivocada de quién es Dios en nuestro corazón. Tenemos que crecer más en nuestro conocimiento del Dios vivo, de la persona de Jesús. El estudio de la palabra, una vida de oración, nos va a ir dando claridad de mente para conocer a Dios y claridad de mente para conducirnos como es correcto en esta vida. Lo segundo es permanecer y obedecer decretos y mandatos. La obediencia no es algo que se nos dé naturalmente, de hecho es lo contrario, estamos más dispuestos a la rebeldía. Parece que es más natural del ser humano la rebeldía que la obediencia. Nos cuesta sujetarnos en el hogar, en la juventud, nos cuesta sujetarnos a los padres, nos cuesta sujetarnos a los jefes en el trabajo, nos cuesta sujetarnos a la autoridad en la sociedad, y venimos a la iglesia y nos cuesta sujetarnos a la autoridad de la iglesia porque la rebeldía parece que es más natural en la vida de las personas. La obediencia va a ser clave y como una especie de llave para que esta palabra se vuelva viva en nosotros. Hay que reconocer que no sabemos obedecer con exactitud muchas veces como resultado del poco conocimiento de Dios y de su palabra. En este pasaje de Levítico dice que tenemos que obedecer los decretos y los mandamientos de Dios. Dos cosas. Constantemente aparece en la Biblia decretos y mandamientos. Tenemos que obedecer los decretos y los mandamientos de Dios. Los decretos, ¿qué son los decretos? Son diferentes a los mandamientos. Los decretos son las cosas que Dios ha dicho y establecido desde el principio y que van a suceder, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo nosotros. Los decretos de Dios son aquellas cosas que Dios ha dicho desde el principio de los tiempos, esto va a suceder, y con el paso del tiempo, te quitas o te pongas, van a suceder sí o sí. En ese sentido, el único que tiene el poder para decretar es Dios. Así que quitémonos esa muletilla de oración al decir yo decreto, ¿verdad? Puedes decir yo declaro, porque tú vas a declarar algo en el nombre de Jesús. Tú declaras algo en el nombre de Cristo Jesús, con la autoridad de Jesús. Pero no puedes decretar, porque un decreto es algo que dices que se va a hacer y se va a hacer. Y nosotros no tenemos el poder para decir que algo se haga y realmente se haga. El único que tiene el poder para decretar es Dios, diciendo que Él se va a hacer algo y definitivamente se va a cumplir. Por lo tanto, algunos ejemplos de decretos son: Dios ha establecido desde el principio que todo el mundo conozca del Salvador Jesucristo. Ese es un decreto. Y se va a cumplir sí o sí, porque Dios lo ha decretado.
Otro decreto es que la iglesia como pueblo de Dios permanezca hasta el final de los tiempos. Ese es otro decreto que Dios ha establecido y nada va a prevalecer por encima de la iglesia. Eso está decretado y va a permanecer hasta el final. Así lo dijo Dios desde el principio. Que cada día el cristiano crezca en el carácter de Cristo y Cristo se forme en nosotros. Eso es lo que siempre Dios ha deseado de sus hijos, lo ha decretado y eso va a ir avanzando conforme el paso del tiempo, que Cristo se forme en nosotros. Que el reino de Dios se establezca en la tierra y Jesús gobierne sobre este mundo 100%. Ese es un decreto que Dios ha dicho y Dios lo va a cumplir, sí o sí, porque Dios lo ha decretado. Se va a cumplir sí o sí. Todas estas cosas son decretos de Dios y Él ha estado trabajando desde siempre para que se cumplan. Esto nos garantiza que Dios va a bendecir todo lo que esté en orden y caminando conforme a sus decretos. ¿Cómo obedezco los decretos? Primero, entiendo que los decretos son lo que Dios ha establecido desde el principio y se va a cumplir sí o sí. Por lo tanto, yo tengo que construir mi vida en base a los decretos de Dios que Dios ha establecido, que dicen que se van a cumplir con o sin mi participación. Por lo tanto, si mi vida, mi familia, mis recursos, mis dones y talentos están en base a los decretos de Dios, Dios va a bendecir mi vida. Porque Dios bendice todo aquello que está caminando en orden y conforme a sus decretos. ¿Por qué Dios bendice a la iglesia? ¿Por qué Dios dice que la iglesia va a permanecer hasta el final de los tiempos? Porque la iglesia camina en base a los decretos de Dios. ¿Por qué Dios bendice a una persona que está poniendo sus recursos y sus dones al servicio de Dios? Porque esa persona está viviendo en base a los decretos de Dios. Porque lo que Dios ha decretado se va a cumplir y Dios va a bendecir todo lo que esté conforme a lo que Él ha establecido con el paso del tiempo. Fíjate lo que dice Efesios 2:10. Con esto voy terminando. Efesios 2:10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás o desde el inicio de los tiempos. Por lo tanto, dice que Dios ha transformado nuestra vida, nos ha comprado por la sangre de Jesús para que llevemos a cabo todas las obras que Él preparó para nosotros desde la fundación del mundo. Desde un decreto. Dios ya tiene un decreto sobre tu vida. Dios ya decretó algo sobre tu vida. Y yo sé que a veces puede llegar alguien y decirte: hermano, hermana, yo decreto sobre su vida eso. Pues muchas gracias, gloria a Dios, ¿verdad? Pero los únicos decretos que se van a cumplir en mi vida son los que Dios estableció según Efesios 2:10 desde el principio de los tiempos. Desde antes de que yo naciera, Dios ya había decretado algo sobre mi vida. Y eso se va a cumplir sí o sí. ¿Por qué? Porque Dios lo decretó. Y Dios lo va a bendecir. Nuestro propósito es descubrir a través del Espíritu Santo, a través de la persona de Jesús, de la Biblia, cuáles son aquellos decretos que Dios ha establecido sobre mi vida, para vivir en base a ellos, porque si yo los descubro, si yo los obedezco, si yo camino en base a ellos, entonces sí o sí Dios me va a bendecir, porque está decretado sobre mi vida. Los mandamientos, estas son básicamente las normas que nos enseñan la conducta cristiana de cómo vivir. Obedecer los decretos, ya lo expliqué, y obedecer los mandamientos. Los mandamientos son las normas de cómo debemos de vivir los hijos de Dios, los estándares de la moral y de la vida cristiana. No robarás, no matarás, no desearás lo que no es tuyo, no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Solamente honrarás al Señor tu Dios, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los estándares y los mandamientos de la vida cristiana, y obedecerlos te va a traer bendición, te va a librar de un montón de dificultades, porque en sí esos mandamientos ya traen la bendición al momento de que te van a librar de un montón de dificultades. Te van a bendecir sí o sí si obedecemos los decretos y obedecemos los mandamientos. Para alcanzar la bendición de esta palabra rema, tenemos que deshacernos de toda imagen equivocada que tengamos de Dios, para tener claridad de mente
y claridad de entendimiento de quién es Dios. Tenemos que renunciar al ídolo de nuestro corazón que quiere tomar la forma de Dios, pero no es Dios realmente. Tenemos que tener claridad de mente y renunciar a esa imagen equivocada de Dios. Tenemos que crecer en obediencia a lo que Dios ha establecido que se va a cumplir, pero también en obediencia a los mandamientos de Dios que están diseñados para librarnos de un montón de dificultades, para librarnos de un montón de problemas, para hacernos la vida más agradable. Los mandamientos son un muro de protección para nosotros. Eso va apuntalando y nos va encaminando para entender que este 2025 el Señor quiere darnos de su favor, quiere hacernos fructíferos, quiere multiplicarnos, quiere bendecirnos. Jesús tiene el título de príncipe de paz, y esto es porque su gobierno es justo y su justicia produce paz en los que están bajo su gobierno. Hemos aprendido también en esta temporada que Jesús tiene el título de príncipe de paz, y no puede haber paz si primero no hay justicia. Si tú quieres disfrutar de la justicia de Dios y de la paz que Jesús ofrece, tienes que caminar bajo el gobierno de Dios este próximo año, y eso requiere obediencia y claridad de quién es la persona de Dios. La palabra rema de este 2025 es una promesa de Dios de que tendremos su favor para con nosotros. Es una palabra de crecimiento personal. Yo quiero orar en el nombre de Jesús y pedirle al Señor que desatore, que destrabe la vida de todos aquellos que se han estancado y les ha faltado crecimiento en su vida espiritual. Yo quiero orar de forma profética y pedir al Espíritu Santo que desatore, destrabe sobre el corazón de todas las personas que se han estancado en su crecimiento, en su vida espiritual, por cuestiones que pueden ser ajenas a tu propia vida, cuestiones personales. Que sea un tiempo donde tu vida empiece a florecer en la persona de Cristo Jesús. Que empieces a crecer en tu vida personal, que venga crecimiento en tu vida personal, pero también oro en el nombre de Jesús que sea un tiempo, un año próximo donde haya frutos también en tu trabajo. Si tú te has visto algo estancado en la cuestión de tu negocio, en tu puesto de trabajo, en lo que estás haciendo, que sea un tiempo donde el Espíritu Santo destrabe la bendición para tu vida y haya crecimiento laboral también para ti. Haya un despunte, haya un avance en tu vida económica también. Que haya crecimiento y frutos también en tu matrimonio. Quizá hay matrimonios también que han estado trabados, estancados por diferentes situaciones, y en el nombre de Jesús y de forma profética yo quiero orar para que haya un tiempo de crecimiento en la vida matrimonial de algunas personas aquí presentes. Que haya crecimiento en la vida matrimonial, que se destrabe en el nombre de Jesús. Recuerda que todo lo que estoy orando y diciendo lo tienes que tú activar por el poder de la fe. Tú tienes que creerlo en el nombre de Jesús. Fructificación, crecimiento. El Señor estará caminando entre nosotros y con nosotros. Que la presencia de Dios sea algo poderoso, algo más vívido este próximo año en nuestras vidas. Confiar en Dios y obedecerlo serán indispensables en el cumplimiento de esta palabra. Deshacernos de toda idea equivocada de Dios y permanecer en obediencia a lo que Dios ha decretado y a los mandamientos que nos están diseñados para hacernos la vida más fácil y de bendición. Señor, te damos gracias esta mañana porque vamos entendiendo el camino que tienes para nosotros este próximo año, Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú quieres bendecir nuestras vidas, Señor, y has marcado un camino que nos lleva a la bendición, que nos lleva a experimentar tu presencia. Señor, hoy recordamos que tú para este próximo año nos declaras que quieres mirarnos con agrado, Señor, que tú nos vas a mirar con agrado. El Señor va a voltear su mirada hacia ti y te va a ver con agrado. El Señor le va a gustar lo que está viendo en tu vida. El Señor quiere transformar tu corazón
El Señor quiere renovar tu espíritu al punto de que Dios se va a agradar de los frutos que está dando tu vida. El Señor quiere mirarte con agrado, quiere deleitarse en ti. El Señor quiere hacerte fértil y que seas una persona que produce vida, que tus palabras produzcan vida, que tus acciones produzcan vida. La fertilidad tiene que ver con producir vida y el Señor quiere que tú seas una persona que produce vida con lo que haces, con lo que dices, la forma en la que vives y con la forma en la que actúas. Tus actitudes tienen que ser actitudes que producen vida y renunciar a toda actitud y palabra que produce muerte, que produce división, que produce estancamiento, porque el Señor quiere que seas una persona fértil en el nombre de Jesús. El Señor quiere multiplicar nuestra iglesia, pero también quiere multiplicar tu vida, tus recursos, tu trabajo, tu fuerza. El Señor quiere multiplicar tus años en el nombre de Jesús. El Señor quiere darte vida y quiere multiplicarte vida en el nombre de Jesús. Pero también el Señor quiere multiplicar la iglesia. El Señor quiere multiplicar la gente que se une a escuchar la palabra de Dios, que encuentra salvación en la persona de Jesús. El Señor quiere cumplir su pacto con nosotros, un pacto eterno, un pacto que está decretado desde el principio de los tiempos, el pacto de que seremos su pueblo y que Él derramará bendición sobre nosotros. Nos ponemos de pie, por favor. Quiero animarte que ahí en tu corazón puedas decirle: Señor, yo quiero creer esta palabra para este próximo año, Señor. Yo quiero creer esta palabra para mí y para mi vida este próximo año, Señor Jesús. Yo quiero ser una persona que se multiplica, que es fértil en su corazón y en su espíritu. Quiero ser partícipe de lo que tú harás en la iglesia para este próximo año, de crecimiento, de evangelismo, de discipulado, de servicio a otros en el nombre de Jesús. Señor, que podamos experimentar tu presencia en nosotros y con nosotros este próximo año. Lo creemos en el nombre de Jesús. Vamos, empieza a creerlo hoy en tu corazón. Dile: Señor, yo quiero creer esta palabra para mi vida, para mi hogar, para mi matrimonio, Señor. Yo quiero renunciar a toda idea equivocada que me he hecho de ti, Señor Jesús. Quiero renunciar a toda idea equivocada que yo me he hecho de ti, Señor. Quiero conocer al Dios vivo. Quiero tener claridad de mente para este próximo año y tener decisiones acertadas, correctas. Tener claridad en mi corazón, Señor, para conducirme como es debido. En el nombre de Jesús, Señor, quiero pedirte que bendiga, Señor, a tu iglesia, a cada persona. Oramos, Señor, para que estos días que le quedan a este año, Señor, sean tiempos de reflexión, de introspección, de un mover de tu Espíritu Santo. Que sea un tiempo de ponernos a cuentas contigo, que sea un tiempo de hacer un recuento de lo que pasó este año. Vamos, pídele al Espíritu Santo que te ayude a que estos días haya un recuento de lo que pasó este año. Cosas que tienes que mejorar, crecer, cosas en las que tienes que arrepentirte también delante de Dios y decirle: Señor, no quiero repetir los mismos errores este próximo año. Me arrepiento, Señor, de mi rebeldía, me arrepiento de mi ignorancia, Señor, que tengo de ti. Me arrepiento, Señor, de mi pecado, Señor, y este próximo año, Señor, quiero caminar conforme a tu palabra, Señor Jesús. Espíritu Santo, guíanos a un tiempo de reflexión de lo que fue este año. De las cosas buenas, de las cosas malas, del aprendizaje que tienes para nosotros, Señor Jesús. Queremos entregarte este próximo año, Señor. Líbranos de comenzar este próximo año con dificultades, Señor, con trabas en nuestra vida, sino que se desate la bendición para nosotros, Señor Jesús. Te lo pedimos. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Sigue ministrando nuestro corazón, Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y que el rostro de Jesús resplandezca sobre ti y tu familia como el sol del mediodía. Que la presencia de Dios sea cada día más real en tu corazón, alrededor tuyo y sobre tu vida. Que el Señor ponga el pan en la mesa. Que el Señor te dé palabras de sabiduría y entendimiento en este tiempo de convivencia. Que puedas reflejar el amor de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso a Jesús esta mañana. Gracias, Señor Jesús.